Realmente nadie se quiere mojar sobre lo que va a ocurrir después de la aprobación de los ETFs de spot de BTC, pero en este vídeo os voy a explicar todo lo que he encontrado en internet, contrarrestándolo con también la información que yo tengo en mi cabeza para daros una posible conclusión al desenlace de este acontecimiento que nos tiene a todos bastante hypeados. Quiero destacar que realmente nadie sabe con exactitud qué va a ocurrir, nadie tiene una bola de cristal. Obviamente hay gente que lo va a acertar y hay gente que se va a equivocar, pero la cuestión es entender la oportunidad que ahora mismo está existiendo, ya que bajo mi criterio el ETF de spot de Bitcoin ya está aprobado. Indiferentemente si lo quieren decir o no, obviamente a nivel oficial aún no está confirmado, ya que no ha salido la noticia, pero esta subida tan reciente de Bitcoin sin realmente saber una justificación detrás de todo esto, ya que no creo que sea un millonario jeque árabe que ha decidido meter mucho dinero ahí para subir tanto porcentaje, sino que realmente creo que hay insiders que ya tienen esa información y al igual que Cointelegraph la lió colocando un tweet que el ETF de spot de Bitcoin ya estaba aprobado y que finalmente lo borraron, podría ser que fuera una filtración y que ahora mismo lo que estamos viendo es la subida de los ETFs y que cuando salga la noticia sea un sell de news de toda la vida, ya que al final pues es lo que siempre ha ocurrido. Cuando tenemos un gran acontecimiento, días antes empieza a subir y luego cuando realmente se confirma la noticia, cuando se confirma el rumor, pues ahí es donde vemos esas correcciones. Entonces, para este vídeo vayamos a empezar ya. Quiero recalcaros que a nivel on-chain estamos viendo bastantes oportunidades, es decir, no me estoy inventando nada. Simplemente si estáis siguiendo pues Nerdbot, diferentes movimientos y criptomonedas que hemos ido comentando, sobre todo en el enlace que tenéis aquí abajo en la descripción, que es un grupo donde estoy compartiendo información de alto valor, pues os daréis cuenta de que realmente el on-chain va a su bola. Sí que vemos que Bitcoin sigue subiendo, pero el on-chain va a su bola. Entonces, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, 193 días y 3 horas y 38 minutos aproximados, ya que no es obviamente pues una fecha exacta, ya que cuando más nos acerquemos probablemente este contador sea más exacto. Pero bueno, ya veis que el 4 de mayo de 2024 tendremos el halving, por lo que la recompensa por bloque minado de Bitcoin va a ser la mitad, por lo que en principio pues esto siempre ha sido un detonante del siguiente bullrun. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Como estás viendo ahora mismo en pantalla, tenemos un Q4 donde se está manteniendo un 28.49%. Pensad que ahora mismo estamos en octubre, falta noviembre y falta diciembre. Faltan los 3 últimos meses del año por completos de momento. Y esto pues lo que nos hace indicar es que realmente el mes de diciembre, el mes de noviembre y el mes de octubre suelen ser meses positivos, ya que de momento solamente a nivel histórico hemos tenido 1, 2, 3, 4 trimestres en este Q4 donde el precio de Bitcoin pues no ha acabado de arrancar, en este caso pues ha retrocedido. Y como estás viendo, el Q1 tampoco no es que sea muy espectacular. Sí que es cierto que tenemos en 2023 del Q1 pues fue uno de los mejores de la historia, ya que luego pues teníamos también el de 539 y luego aquí tenemos el de 103. Pero personalmente donde se puede liar más debería ser el Q2 del año que viene, ya que a nivel histórico pues también hemos tenido bastantes buenos rendimientos y sobre todo porque el halving normalmente es el detonante, ¿vale? Es decir, a partir del halving siempre el precio tiene esa tendencia alcista que normalmente pues impulsa no solamente el precio de Bitcoin, sino el resto de criptomonedas, las altcoins. Entonces, si nos vamos al gráfico de Bitcoin, ¿vale? Ese gráfico mensual he querido pues representarlo de la forma donde estáis viendo clarísimamente dónde están esos halvings, ya que el primer halving fue el 28 de noviembre de 2012 y justamente cuando ocurrió el primer halving ya vimos un gran desempeño en el gráfico hasta una subida de un 8.454%. Entonces ahora mismo estamos en un punto, ¿vale?, que tiene bastante que ver con los anteriores halvings, ¿vale? Es decir, son las cajas verdes, donde el precio pues está consolidando y finalmente acaba arrancando. Pero si os fijáis,
en el punto donde realmente empiezas a explotar es en el propio halving. Aquí en el propio halving, aquí en el propio halving, y aquí ahora mismo pues sí que es cierto que ya todos estamos con las ganas de que el precio se dispare, pero no me extrañaría que pudiésemos beber pues una consolidación, ¿vale? Algo más extensa, ya que no creo que ahora mismo hasta llegar al halving pues el precio ya empiece a escalar, sino que podremos tener pues esos gráficos de subidas, de correcciones, al igual que vimos también por aquí, al igual que también vimos por aquí, donde el gráfico pues estuvo moviéndose varios meses de forma lateral, y ahora mismo pues estamos acostumbrados que desde este inicios de año pues de momento ya hemos hecho un prácticamente por 2, ¿vale? Hemos hecho un 104% aproximadamente, por lo que sigo pensando de que podremos ver pues una consolidación en estos rangos, ¿vale? También, algo a destacar es que esta subida que estamos viendo tan espectacular en este mes de octubre, personalmente creo que es impulsado a que la gente que tiene que saber esa información ya sabe que los ETFs de spot de Bitcoin van a estar aprobados, ¿vale? Es que realmente no estoy descubriendo nada, más tarde que pronto tendrá que llegar, y la cuestión es que hay mucha gente que ya está aprovechando esta noticia que va a salir para intentar comprar en el rumor y vender en la noticia, el sell the news que hemos escuchado tantas y tantas veces, porque no me cuadra que hayamos tenido una subida tan espectacular a lo largo de los últimos días, ¿vale? Si os fijáis, justamente aquí es donde se especuló con la noticia de los ETFs de spot de Bitcoin de Cointelegraph, donde filtró una noticia y al cabo de un rato pues el tweet fue borrado. Es decir, puede ser que una persona tuviese la información para hacer una exclusiva, ya que me pongo a pensar y digo, ¿qué necesidad tiene Cointelegraph, siendo el medio que es, con la reputación que tiene, de lanzar una noticia y que al final esa noticia sea fake? No me cuadra mucho, y qué casualidad que al cabo de unos días de que esa noticia saliera, el precio ha seguido subiendo. Qué casualidad de que ahora mismo pues se está empezando a especular de que el ETF de Bitcoin de BlackRock ahora está listado en la firma de compensación de operaciones de Nasdaq, ¿vale? Que como estás viendo aquí la noticia realmente es importante. Hace 15 horas, y claro, pues esto lo que está provocando es que mucha gente se lo esté tomando como ya una noticia de aprobación al ETF de spot de Bitcoin. Una cosa es la aprobación del ETF de spot de Bitcoin y luego toda la cantidad de dinero que va a entrar en ese ETF. Es decir, son dos cosas muy bullish, pero ya sabéis que al final el sell the news más famoso pues suele ser una de las situaciones más repetidas en la historia. Y tenemos dos opciones encima de la mesa. Una, que ahora mismo pues el precio de Bitcoin siga subiendo, que se apruebe el ETF de spot de Bitcoin y la tendencia siga siendo alcista, ¿vale? En todo caso pues podría ser algo parecido como a esto de aquí, ¿vale? Que siga subiendo. O la otra opción es que hasta que no saquen la noticia y se confirme, pues siga subiendo y luego tengamos el sell the news tan famoso que pueda sumarse diferentes noticias fundamentales a ello para que realmente la presión bajista impulse bastante el precio de Bitcoin y para que desde entonces podamos reiniciar otra vez esa rama alcista en un punto más bajo, ya que ahora mismo, pues si os fijáis, ha empezado a arrancar todo justamente en la parte más alta. No es que hayamos empezado justamente en una parte donde el precio de Bitcoin estuviese en estos niveles, donde arrancásemos desde los $20.000. Estamos arrancando prácticamente desde los $26.000 y dudo de que este sea el último suelo, vamos a considerar, ¿vale? O sea, obviamente tenemos el suelo anterior, pero que este suelo de aquí sea como el del inicio del bull run, a mí no me huele del todo bien. Por eso estoy con ciertas dudas de que el movimiento que estamos viendo pues puede ser un sell the news de toda la vida. Pero obviamente empezar a tocar niveles de $16.000, de incluso $20.000, yo lo veo algo complicado. Simplemente pues vería una corrección debida, ¿vale? Una corrección con fuerza, ya que al final pues el smart money, la gente que realmente mueve el dinero, pues podría perfectamente provocar una caída de Bitcoin en torno pues a un 10, un 15%, no habría ningún tipo de problema, ya que ya veis que hemos tenido caídas muy importantes a lo largo de los últimos meses y prácticamente sin justificación, simplemente pues una venta bastante grande de ballenas y luego pues marcando esos niveles de suelo y esos niveles de techo. La cuestión es que si ahora mismo queréis considerar hacer movimientos tanto para arriba como para abajo, yo lo que haría es esperar a que se confirme todo este movimiento de los ETFs de Bitcoin. Si no te has posicionado aún,
yo ahora mismo no me mojaría, simplemente lo que haría es mantenerme al margen. Y luego desde la aprobación pues sabemos un poco cuál puede ser la continuación de esa misma situación, ya que cuando se apruebe el ETF de spot de Bitcoin sabremos si se dispara o si cae. Yo personalmente creo que esto que estamos viviendo ahora mismo es simplemente pues compra en el rumor y venderemos en la noticia en el punto donde se aprueben los ETFs de spot, ¿vale? Entonces tenemos una noticia que os voy a leer para acabar este vídeo, que bajo mi criterio es muy interesante que la analicemos de pe a pa. Nos dice que el analista de ETF Eric Balchunas señaló que esta adición es parte del proceso para que un ETF de criptomonedas sea listado y comercializado y es una señal positiva para la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores, ¿vale? O sea, realmente que esté listado en la firma de compensación de operaciones de Nasdaq, según Bloomberg, que no es un portal de noticias que le siguen 3 gatos, sino que esté listado en la firma, ya esto es una señal de que el proceso está más que avanzado, está prácticamente al aprobarse. Lo que pasa es que para aprobarse pues tienen unos deadlines, imagino que intentarán apurar lo máximo, pero os digo yo que aquí en el canal pues iremos repasando toda la actualidad. Entonces, el fondo cotizado en bolsa ETF de Bitcoin al contado de iShares propuesto por la firma de inversión BlackRock ha sido incluido en el Depository and Trust and Clearing Corporation DTCC, lo que sugiere una posible aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC. Según un hilo de Twitter del 23 de octubre, el analista de ETF Bloomberg, Eric Balchunas, dijo que la inclusión del DTCC era parte del proceso para llevar un ETF de criptomonedas al mercado. El ETF de Bitcoin al contado de iShares tiene un símbolo IBTC. Para una posible cotización, la bolsa de valores Nasdaq, que solicitó listar y negociar acciones del vehículo de inversión en junio. Como veis en pantalla, aquí estamos viendo cómo el iShares Bitcoin TRSHS está en un yes, por lo que ahora mismo ya lo tenemos con el ticker y con una aprobación pendiente, ya que está en la lista de Nasdaq, ¿vale? Si seguimos bajando, nos dice que Balchunas especuló que BlackRock podría haber recibido luz verde para listar el ETF de la SEC o que estaba preparando todo asumiendo que sí. Según la fecha de solicitud de BlackRock, la SEC tiene hasta el 10 de enero de 2024 para tomar una decisión final sobre la aprobación o denegación del ETF. Por eso os digo de que no me extrañaría que hasta esas fechas de enero el precio podría estar subiendo, ¿vale? Podría estar escalando, no digo máximos históricos, pero ¿por qué no llegar a esos 40, 42 mil dólares? Y a partir de entonces, pues ya empezar a sacar la noticia y a corregir un poco, ¿vale? Porque también lo que quiero entender es que cuando los ETFs de spot de Bitcoin salgan, la gente entre y la gente le va a interesar entrar más en 42K que en 13 o 15K, ¿vale? Esta es la realidad del asunto. Y también que tenemos el halving, ¿vale? Tenemos el halving a la vuelta de la esquina, no tenemos mucho tiempo, ya que desde el precio actual, o sea, del día actual, ahora mismo nos quedan unos 213 días, 183 días más o menos, para que el halving de Bitcoin ya se active, y ya sabéis que es un detonante bastante importante, por lo que estamos en meses cruciales. Yo creo que ya no estamos en un bear market, creo que hemos de ser conscientes de que ya llevamos tiempo subiendo y que también pues ya veis que el gráfico ahora mismo tiene muchas ganas de subir, sobre todo Bitcoin, porque está en un 4,16%, a destacar también tenemos Mina con un 81%, y luego también tenemos Illuvium, ¿vale? Que en este caso tiene un 10% de subida, no está del todo mal, veníamos de una acumulación y a esto pues al final lo que puede impulsar es que el sector gaming también empiece a escalar posiciones, ¿vale? Así que bueno, no tengo mucho más que añadir, espero que este vídeo os haya gustado, que os haya servido un poco para entender qué es lo que puede llegar a suceder para la aprobación del ETF de Bitcoin. Como os he dicho, bajo mi punto de vista, creo que va a ser un sell de news bastante importante, pero que al final la continuación alcista va a ser algo que va a pasar 100%, y que esta subida esté ocurriendo es más que nada porque hay gente que tiene información privilegiada, que es insider y ya está aprovechando pues este movimiento. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado, un saludito y hasta luego, chao.